Y de alguna manera podemos decir que la clase política recoge el guante del planteo que le hacen desde los campos de investigación y desde el pensamiento, de decir, che, miren qué gran protagonista de esta elección es el grado de ausentismo, y eso parecía preocupar en principio a cierto progresismo blanco, al campo popular, a esa clase intelectual que pertenece al campo popular, y ahora pasa a ser un tema de agenda de Martín Menem. Absolutamente, pero yo me había olvidado que usted lo había planteado ya en algunos episodios de Triple Click. Sí, si no jodía a los libertarios. Así era la pregunta concreta, si eso no jodía a los libertarios. Pero ciertamente lo que ocurrió es que en un pueblito chiquito de La Rioja, en un acto frente a muy pocos militantes riojanos de La Libertad Avanza, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, los interpeló a los presentes pidiéndoles que lleven a votar a la gente. Lo que Menem dijo públicamente, está el videíto dando vueltas en redes sociales. Defendamos al Estado, vamos a votar, ¿no? Participe, involúcrese. A mí me llamó muchísimo la atención que dijera abiertamente que el ausentismo electoral era fruto de ellos, ese ellos brumoso, interpreto yo, englobaría a los gobernadores, porque son los que manejan el aparato en las provincias, claro, según Martín Menem, y son los que inducen a la gente a no asistir al cuarto oscuro, que por eso hubo inasistencia a los comicios durante la cita con las urnas en los últimos meses en distintas jurisdicciones, pero que hay que ir a votar y hay que garantizar una presencia del 70%. Claro, hasta que no lo dijo Menem, esto parecía, por lo menos en las conversaciones entre la academia y la dirigencia política del campo popular, un problema que afectaba o que podría llegar a afectar con alguna dosis de gravedad al peronismo. Sin embargo, la consultora Analogías había medido entre el 12 y el 14 de julio pasados, es decir, hace casi un mes atrás, que había un 21% de los consultados de sus últimos estudios que respondían que evaluaban no ir a votar. Y cuando desagregaban ese 21% según las preferencias electorales en el 23, se encontraban con que el 40% de los que admitían que estaban evaluando no concurrir al cuarto oscuro se identificaban con el oficialismo o habían votado al oficialismo, el 33% con la oposición peronista y el 27% restante con lo que quedaba en el medio entre la oposición peronista y el oficialismo libertario. Eso lo midió Analogías, pero algo muy interesante que hizo Analogías en ese mismo estudio es que al mismo tiempo desagregó por nivel educativo y por segmentos etarios quiénes eran los que estaban evaluando no concurrir a los próximos comicios, y encontró que en los dos polos de los segmentos etarios había resistencia a concurrir, es decir, entre los jóvenes de entre 16 a 30 años y entre los adultos mayores, los de 60 años a 74 años de edad, hay un 20,6 y un 20,7 respectivamente que están contestando que no quieren ir a votar, ¿sí? Y lo mismo, un porcentaje que orilla los 20 puntos porcentuales, son los que responden con un bajo nivel educativo que no irían a votar. Esto es con hasta secundaria no terminada, ¿sí? Y también me parecía muy interesante el desagregado masculino-femenino en esa, sí, porque hay como masculinos más libertarios y en los femeninos más resistencia a convalidar un triunfo del gobierno. Eso aparece o aparecía ya en el 23. Había una preferencia por parte de los varones jóvenes hacia la opción libertaria, y eso se diferenciaba en el mismo segmento etario con respecto a las mujeres. Y ni hablar cuando cortabas o también fusionabas ese segmento etario con el nivel educativo o el nivel socioeconómico. Es decir, las mujeres de los sectores populares son menos proclives que los varones a apoyar al gobierno de Javier Milei. Esto es clarísimo porque el mileísmo en general es sumamente agraviante con las mujeres y se notó desde el principio. Ahora,
en las consultas que empecé a hacer entre académicos, consultores, sociólogos que se dedican a perseguir este tipo de guarismos, me encontré con datos llamativos. Por ejemplo, Carlos De Angelis, un viejo amigo de la casa, lo hemos entrevistado muchas veces en esta radio, es el titular del COPES, que es el Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales de la UBA. Lo que me contaba es que por trabajos que él estuvo haciendo y coordinando en provincias como Catamarca, La Rioja, donde Martín Menem habló justamente este sábado, y hasta Salta, ya el año pasado se encontraba con cierto nivel de frustración en sectores juveniles que le habían creído a Milei sobre la propuesta de dolarización, y algo muy curioso, en lo que casi nadie reparó, en una propuesta del voucher de salud. Esto es recontra raro. Rarísimo, porque eso pasó, fue como un gran anuncio, después pinchó y no pasó nada. No pasó nada. Claro, ¿qué sucede? Que lo que recogen los consultores, los encuestadores en las provincias cuyanas o norteñas es que, sobre todo en las cuyanas en este caso, muchas veces para estudios de alta complejidad o tratamientos con algún grado de dificultad, viajan a otras provincias, los riojanos, por ejemplo, o los catamarqueños, o algunos habitantes de esas provincias que tal vez no encuentren cobertura para temas complejos en su propia provincia y van a Córdoba, supóngase. Entonces, esta propuesta del voucher de salud, que implicaba que el Estado le diera guita al ciudadano y el ciudadano resolviera por motu propio dónde se atendía, bueno, nunca se concretó, obviamente, y hay una decepción en esos sectores juveniles que tal vez hasta imaginaron que podían utilizar esa guita para operarse, supóngase. O sea, las respuestas pueden ser desopilantes en los focus group. Pero, bueno, ese dato a mí me llamó muchísimo la atención. Y luego... Bueno, debería ser material de campaña, entonces. No avive giles, como usted me dijo a mí hace un rato. Pero, por otro lado, a mí me... Si tomás alguna de nuestras ideas, por lo menos suscribite. A mí me pareció más que interesante la lectura que estaba haciendo Martín Romeo, que también es profesor de investigación en opinión pública en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y que lo que me comentaba ayer a propósito de esta preocupación libertaria respecto del ausentismo electoral es que efectivamente los jóvenes y los viejos están pensando en no ir a votar, es lo que arrojan las investigaciones en focus group, es decir, las entrevistas cualitativas, conversaciones con un grupito reducido de gente, y también las investigaciones cuantitativas. Y él distingue dos comportamientos. Una cosa es el viejo, al que Milei está agarcando con el veto a las jubilaciones, y que de por sí no quería acompañar, ya no lo venía acompañando al peronismo en los últimos turnos electorales, pero que ahora se siente decepcionado por el gobierno de Javier Milei. Ese viejo dice, entre ir a votar al peronismo al que yo ya no quería votar, o ir a votar de nuevo al gobierno mileísta que me está vetando el aumento jubilatorio, no voy y listo. Es decir, se queda en su casa. Y lo mismo ocurriría, pero por razones bien distintas, con los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes no están siendo absorbidos, la mitad de ellos, los que ingresan al mercado laboral, cuando terminan la escuela o cuando la dejan, la mitad de ellos no está siendo absorbida por el mercado laboral en Argentina. Es decir, en los sub-30, según la encuesta permanente de hogares, 1 de cada 2 jóvenes no tiene trabajo, y eso es un montón, ¿sí? Y ahí es importante lo que la consultora Suban Córdoba hizo también, desagregando entre los que no iban a votar cuántos eran mileístas. Y encontró Suban Córdoba que hay un 10% de ese 21% que no quería ir a votar que es mileísta, o sea, casi la mitad. Es tremenda la cifra, o es alarmante para la Casa Rosada. Y lo que decía Paola Suban cuando la consulté ayer era que el peronismo hasta puede, no digo
experimentar cierto optimismo, pero sí trabajar sobre cultivar, que la gente no vaya a votar. No. Cultivar que no vayas a votar. El kirchnerismo tiene que cultivar que el joven y el viejo se queden en su casa. No estoy diciendo esto. Yo iba a decir cultivar la idea de que justamente va a utilizar el votante peronista su sufragio como un mecanismo de protesta contra el gobierno. El votante mileísta no. Es lo que dice Paola Suban, entonces ese se queda en la casa. Por eso el ausentismo electoral le pega más fuerte, según las proyecciones de estas consultoras, a Javier Milei que al peronismo, ¿sí? Por supuesto, no es que el peronismo esté para tirar manteca al techo tampoco, pero frente a la preocupación que veníamos recogiendo en las últimas semanas o los últimos meses, usted habrá hecho muy bien en preguntarse si acaso no afectaba más a los mileístas que a los peronistas. Bueno, efectivamente empieza a haber sondeos de opinión pública que encuentran esto que usted venía insinuando, lo cual es alentador para el peronismo. Y cierro con un detalle más, yo lo dije simplemente a modo de título, creo que sobre esto hay que ir trabajando más profundamente para que no se quede nada más que en un comentario sobre el cierre de listas por venir. Y es esta idea de que con un nombre propio, tanto libertarios como peronistas pretenden subsanar la ausencia de los que detentan la marca de sus espacios políticos. En el caso del peronismo, la que retiene todos los significantes, los más potentes derredor de la idea peronista es Cristina Kirchner y no está en la cancha. Entonces suponen algunos, agitando el nombre de Máximo Kirchner, pueden retener justamente la adhesión electoral. De nuevo, para parafrasearla a usted, no se trata de decir que esté bien o que esté mal, simplemente va en aras de una descripción que me interesa que empecemos a pensar. Y a los mileístas les pasa lo mismo. Karina está evaluando jugar a diputados que ya ejercen mandato en el Congreso de la Nación como candidatos, como cabezas de lista en distintas provincias. Es el caso de Romina Díez en Santa Fe y el caso de Gabriel Bornoroni en Córdoba. Y a diferencia de lo que le pasa al peronismo, si jugara a la ficha, porque yo, si usted me pregunta, si usted me apura, me animo a decir que tal vez no vaya a suceder eso con el peronismo, no vaya a ser Máximo Kirchner quien encabeza, porque Máximo Kirchner y Cristina Kirchner están pensando en otros nombres y en todo caso el apellido lo están jugando para la negociación del cierre de listas. Pero ¿quiénes son esos nombres? Por ejemplo, Federico Achával. Puede ser que se estén tragando el sapo. Ellos también en las listas. Macristas agazapados. Usted lo dijo bien. Que haya agazapados en las listas. Que después de tensionen no votando, no levantando la mano. Digo que algo de esto también, y retomo el principio, frente al planteo de Martín Menem en La Rioja, donde la pelea de Martín Menem es con los gobernadores, tanto en los armados electorales distritales como la que tienen en el Congreso. Entonces, una vez más, digo, las lealtades son muy coyunturales. Todo lo que está haciendo Karina Milei, todo lo que está haciendo Martín Menem y su primo Lule Menem, afectan la relación con los gobernadores y por ende distancian todavía más cualquier posible entendimiento entre la Casa Rosada y los distritos provinciales. Cierro con esta idea de que justamente apostar al nombre que ya es conocido, que en todo caso lo que revela es que no han construido nada en estos 2 años y que tienen serias dificultades para hacerlo, lo que hace en definitiva es atentar contra la consolidación del mileísmo como fuerza política. Y yo lo dije hace 3 semanas acá, un lunes, guarda con que la concentración de todo el poder en manos de Karina no se convierta en el principio del fin, el inicio del declive. O sea, llegaron a la posición cenital y después de las elecciones de medio término, porque los grupos económicos buscan otras garantías y porque hay deficiencias en el ejercicio del poder por parte de los libertarios, se termina diluyendo. Voces.